Saludos a todos detrás de la cámara. Esta pequeña charla más bien está dirigida a la porción de puertorriqueños que ven mis videos, donde la estoy haciendo para expresar mi punto de vista de expresiones en conflicto que se han hecho en Puerto Rico con respecto a la visualización de lo que se conoce como auroras en la bóveda celeste durante la primera tormenta geomagnética G5 provocada por la mancha solar 3664. Estas controversias nacen cuando hay personas que se presentan y se expresan como peritos absolutos en el tema cuando realmente no lo son. Algunas de esas personas que se presentan como peritos absolutos de un tema cuando no lo son, tienen un gran poder de convencimiento en el grupo de personas que los siguen, a tal grado que pueden decir cualquier cosa y sus seguidores van a pensar que están diciendo la verdad. Pero estos peritos falsos se enfrentan a un problema de que pierden su credibilidad dentro de la comunidad de su verdadero campo pericial y dentro de las esferas de los campos de otros peritos. Para darle un ejemplo de lo que estoy diciendo, si una de esas personas es un paleontólogo y dicho paleontólogo se pone a hablar como un perito de manchas solares, su comunidad de paleontólogos le va a quitar credibilidad, y también la comunidad de físicos especializados en manchas solares, conocidos como astrofísicos y físicos solares, que van a decir que está hablando un fanfarrón. Para darles otro ejemplo, el físico teórico conocido como Michio Kaku perdió mucha credibilidad en la primera década del siglo XXI cuando se puso a hablar como si fuera una autoridad pericial en el campo de las manchas solares y llamaradas solares, cuando su campo de especialización no tiene nada que ver con el Sol. También se aporta a la confusión cuando meteorólogos locales difunden con el solo propósito de buscar visualizaciones fotografías que no necesariamente tienen la imagen de lo que podría caer bajo la definición de una aurora, dándole oficialidad o una especie de certificación que dicha imagen es verdadera y representa una aurora cuando no lo es. Tenemos que entender que un meteorólogo televisivo no es lo mismo que un científico con un grado de meteorología, que tiene un grado doctoral en esa rama científica. Uno es un reportero del clima y el otro es un miembro de la comunidad científica de su país, donde muchos tienen doctorados y son profesores en universidades. En la segunda mitad del siglo XX, la mercadotecnia televisiva identificó que las féminas son más atractivas para los televidentes y nació el término de Weather Girls o chicas del tiempo. Naturalmente, algunas de ellas se esforzaron por tener el mayor peritaje posible en el tipo de informe meteorológico que se requiere para la televisión, donde muchas de ellas lo que hacen es repetir, modificando solamente las oraciones del reporte climático que emite la Oficina de Meteorología de la NOAA de los Estados Unidos. Y lo que quiero que ustedes entiendan es que la rama del estudio de la meteorología televisiva es distante a la rama de los físicos que estudian las auroras boreales y las auroras australes, la ionosfera, la magnetosfera y la banda Van Allen que rodea la Tierra. He gastado todas estas palabras para establecer el punto de que cualquier persona que no sea verdaderamente un perito en la rama que estudia las auroras y los fenómenos lumínicos en la ionosfera, que diga que lo que se vio en los cielos de Puerto Rico es o no un fenómeno vinculado a las auroras, está entrando en un área donde puede ser llamado un fanfarrón.
Los que no somos peritos en un campo de conocimiento, para mantenernos alejados de ser clasificados como fanfarrones, tenemos que recurrir a estar brindando constantemente las referencias de lo que estamos diciendo, porque en realidad estamos actuando como un comunicador, similar a lo que hace un reportero y no como el perito en el tema. En cuanto a los fenómenos fotografiados y los que fueron vistos por personas que no tenían cámaras en la noche del viernes 10 de mayo y las horas nocturnas de la madrugada del 11 de mayo, yo no sé si lo que vieron fue verdaderas auroras u otro efecto lumínico que ocurre en las diferentes zonas de nuestra atmósfera. Cuando buscamos la definición más básica de una aurora o de cómo se produce una aurora, nos encontramos que ese fenómeno lumínico ocurre cuando el particulado de protones sueltos, de electrones sueltos o núcleos de átomos que llegan en el plasma o lo que se llama el viento solar, nuestra magnetosfera los desvía hacia los polos, donde cuando se combinan con las moléculas de oxígeno y de nitrógeno en la parte más superior de la atmósfera, se produce una excitación donde a su vez esa excitación crea el fenómeno lumínico de lo que es una aurora. Y mientras más poderosa sea esta onda de particulado arrojada por el Sol hacia la Tierra, más espectaculares serán las auroras. Más poderosa será la tormenta geomagnética que genera y más aumentará la distancia desde el polo donde se va a poder ver esta luminiscencia desde el círculo ártico hasta el ecuador. Basado en esta definición que usted puede encontrar en cualquier enciclopedia, entonces es posible, en función de la severidad de lo que vamos a llamar la tormenta geomagnética, que se mide con lo que se conoce como el coeficiente pK, ver auroras en latitudes del Caribe. Por ende, existe la posibilidad de que la luminiscencia vista por algunos ciudadanos en Puerto Rico, en un cielo despejado en su localización, haya sido parte del fenómeno de las auroras durante las horas de oscuridad del 10 y 11 de mayo. Naturalmente, hay otros fenómenos que nos pueden engañar por nuestro deseo de ser testigos de una aurora. En horas de la noche, durante los últimos años, se han incrementado los reportes de lo que se conoce como nubes noctilucentes, que son nubes que se producen sobre la troposfera, que se definen por los científicos como nubes brillantes, que se producen en las capas altas de la atmósfera, que la teoría es que están compuestas de cristales de hielo que debido a su altura todavía son iluminadas por el Sol, aunque el Sol ya esté debajo del horizonte. Por su definición, aparentemente estas nubes se pueden ver más o menos en el mismo horario que vemos los satélites, que reflejan la luz solar, y lo que vemos es el reflejo mientras cruzan los cielos, caída la noche. Y ese periodo de tiempo es hasta más o menos desde la caída del sol hasta las 9 o 10 de la noche, y de 3 de la mañana hasta la salida del sol. O sea, que cuando queremos observar satélites, no podemos salir a buscar a la medianoche, porque no van a ser iluminados por el sol, porque van a estar en la zona de total sombra de la Tierra, y por ende, eso debe aplicar a las nubes noctilucentes, donde no se deben ver a la medianoche. Hay que hacer la aseveración de que alegadamente estas nubes noctilucentes comenzaron a ser documentadas en la segunda mitad del siglo XIX, y anterior a eso no hay un registro de que científicos las hayan visto y estudiado. También tenemos nubes en la baja troposfera que reflejan la iluminación proveniente de la superficie de la Tierra, como ciudades y poblados durante las horas de la noche, donde claramente vemos
que la nube está iluminada. Hubo un caso de unas fotografías de una nube que estaba iluminada donde personas que no son ni astrónomos ni astrofísicos pretendieron clasificarla como una aurora borealis vista desde Puerto Rico. Esta nube la pueden ver en la pantalla en estos momentos. Hay que hacer notar que esta fotografía no fue parte de las fotografías seleccionadas por peritos astrónomos de lo que se vio en el cielo de Puerto Rico la noche del 10 de mayo y la madrugada del 11 de mayo, que clasificaron como avistamientos de auroras en Puerto Rico. Un portal de internet en Facebook llamado Ocean Physics Education, mantenida alegadamente por un oceanógrafo. Y lo voy a repetir, mantenida alegadamente por un oceanógrafo. O sea, que no es mantenida ni por un astrofísico, ni lo que se conoce como un físico solar, ni por el Departamento de Astronomía de una universidad, ni por una red de astrónomos o astrofísicos. Este foro en Facebook le declaró la guerra a las personas que alegaron ver y que alegaron fotografiar lo que pueden ser las manifestaciones de auroras producto de la severa tormenta geomagnética G5 que impactó la Tierra el 10 de mayo. Su postura, donde queda establecido de que está hablando de una rama de la ciencia de la cual no es un perito, es que lo que se vio en los cielos durante las horas nocturnas del 10 de mayo y la madrugada del 11 de mayo fueron categóricamente luminiscencia nocturna. Recordemos que uno es esclavo de lo que dice, particularmente si uno lo hace públicamente. Voy a citar lo que este señor dijo a este respecto. Y cito: no me arrodillaré ante un falso Dios. En OPE no somos adoradores de la falsa aurora borealis portoricensis, alegadamente captada por celulares. Eso no es ciencia. La luminiscencia nocturna no es una aurora boreal. Cierro la cita. Una definición que se le da al término luminiscencia nocturna o air glow es la emisión de luz, en este caso quimioluminiscencia, por una atmósfera planetaria causada por la reestructuración de átomos en forma de moléculas que han sido ionizadas por la luz solar durante el día o por rayos cósmicos. Según este señor, basándose en la imagen que ven en estos momentos en la pantalla, no se vieron fenómenos asociados a las auroras ni en Puerto Rico, ni en República Dominicana, ni en Jamaica, ni en Cuba, ni en el estado de la Florida, ni en ninguno de los estados al norte de la frontera de México, ni tampoco en el norte de México. O sea que para este señor, estas auroras borealis fueron un fenómeno exclusivo de los estados en el norte de los Estados Unidos y en el país de Canadá, donde también podríamos decir que cataloga como personas que no dicen la verdad o personas confundidas que alegaron que en España también se vieron auroras. Por otro lado, la prestigiosa página del doctor en astronomía Tony Phillips, que publica el portal Clima Solar, en su portada publicó algunas fotos en Puerto Rico presentándolas como evidencia de que auroras fueron vistas en Puerto Rico y también en otros lugares del Caribe, como Jamaica, República Dominicana y Cuba, donde estamos hablando que esta página es mantenida por una red de astrofísicos y de físicos solares. La página de Space Weather en ningún momento habla de air glow o luminiscencia nocturna. Si tomamos la definición de borealis, que significa luces del norte, podríamos interpretar para los puristas del lenguaje que en Puerto Rico lo que vimos fueron auroras sin su apellido borealis.
porque su apellido se asocia a lo que vemos en el círculo ártico. Utilizando diferentes satélites, la NOAA pudo obtener la imagen que están viendo en estos momentos en la pantalla, donde lo que estamos viendo es el anillo de más luminiscencia captado por estos satélites, donde el comunicado de la NOAA fue el siguiente, y cito, y traduzco: el temperamento ardiente del Sol desató múltiples eyecciones de masa coronal la semana pasada, que provocaron una fascinante exhibición de auroras en todo el mundo. Lo voy a repetir: provocaron una fascinante exhibición de auroras en todo el mundo, incluso en lugares donde el fenómeno rara vez se ve. Y repito la última frase: incluso en lugares donde el fenómeno rara vez se ve. Cierro la cita. O sea, que todo el mundo es igual a decir todo el planeta. Y naturalmente eso incluye a Puerto Rico y otras islas del Caribe, porque la NOAA no limitó hasta qué latitud se vio el fenómeno conocido como las auroras. Y tenemos que hacer notar que la NOAA utilizó la palabra auroras y no utilizó en ningún momento la palabra air glow o luminiscencia nocturna. Buscando información sobre este tema, no pude encontrar en ningún lugar cuál es la medida de luminiscencia que tiene que tener una aurora para ser considerada una aurora. En otras palabras, ¿cuántos fotones de luz deben ser emitidos por una aurora para ser una aurora? Otra manera de hacer la pregunta es: ¿cuándo es que la excitación por los electrones, los protones y los núcleos que llegan en el viento solar durante una poderosa tormenta geomagnética convierten o transforman la luminiscencia nocturna en una aurora? La pregunta que yo me hago es que si lo que vimos en Puerto Rico es simplemente luminiscencia nocturna, deberíamos tener cientos de fotografías a través de las décadas de esta luminiscencia nocturna. Lo que miden los científicos, como les indiqué anteriormente, es el coeficiente pK, que mientras más alto sea el pK, más espectaculares y más extensas son los fenómenos lumínicos causados por las auroras, donde en la pantalla podemos ver cómo subió el coeficiente pK durante la tormenta G5 de los días 10 y 11 de mayo. La imagen que ven en la pantalla muestra el cambio de coloración de las auroras en función de altura, desde más o menos 60 millas hasta más de 150 millas de altura, donde a su mayor altura estas auroras tienden a tener un color rojizo, cuando el plasma interacciona con el oxígeno a esas alturas. Ese color es parecido al que se vio en Puerto Rico. Y ahora voy a mostrar dos imágenes publicadas por el portal Space Weather, tomadas en Hormigueros y en Cabo Rojo, Puerto Rico, donde abajo dice, y cito y traduzco: los últimos eventos registrados de auroras vistas en Puerto Rico fueron en el año 1859, donde tengo que hacer la nota que ese es el año del evento Carrington, y en el año 1921. Así que el evento de esta noche es histórico, dice el señor Eddie Irizarry de la Sociedad de Astronomía del Caribe. Cierro la cita. Y entonces el portal pasa a decir, y cito: estos avistamientos a bajas latitudes catalogan esta tormenta como una de las manifestaciones más grandes de auroras en los pasados 500 años. Cierro la cita. Extractos de un comunicado de la Sociedad de Astronomía del Caribe dice, y cito: NOAA Space Weather Prediction Center también confirma que se vieron las auroras boreales en Puerto Rico. El inusual avistamiento de auroras boreales en latitudes del Caribe sorprendió a muchos.
y tras un extenso análisis que incluyó la leve detención de las auroras hasta en cámaras de capturar meteoros en la isla, así como la confirmación de variaciones en la forma y apariencia de las auroras en diversas imágenes, en cuestión de minutos, permitió que la Sociedad de Astronomía del Caribe confirmara en días recientes que en efecto se vieron auroras borealis en Puerto Rico. We have new credible reports of auroras in Puerto Rico, indicó por su parte el reconocido Dr. Tony Phillips, astrónomo profesional con un doctorado de la Universidad de Cornell. Cierro la cita. Para la historia quedará registrado, moleste a quien le moleste, que el 10 y 11 de marzo se vio desde Puerto Rico el fenómeno de las auroras. Con este comentario del astrónomo Dr. Tony Phillips, podemos aplicar la frase puertorriqueña de muerto el pollo, o la frase de la doctora Polo, caso cerrado. Naturalmente usted llegue a sus propias conclusiones y recuerde que uno es esclavo de lo que dice, y cuando uno habla como un perito en una materia en la cual uno no es perito, como si uno fuera una autoridad en esa materia, lo único que uno logra es lastimar la propia credibilidad. Tome una posición más segura indicando que solo es un comunicador y documente dando referencias de lo que está diciendo. Y para finalizar, yo solo puedo decir como comunicador que yo no puedo encontrar ninguna evidencia o escrito para sustentar, como lo ha hecho categóricamente Ocean Physics Education, que lo que se vio en Puerto Rico no fueron auroras. Me hubiese gustado ver a Ocean Physics Education educándonos si existe algún efecto sobre los océanos cuando se manifiestan estas severas tormentas geomagnéticas. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los patrocinadores y a las personas que me han dado un super thanks. Suscríbase y apriete la campanita. Recomiende este canal. Y nos vemos en el próximo análisis noticioso. Hasta mañana. Esta charla